Claro que sí, me encanta a mí la yuca. ¿Por qué me Mira, la dijeron que yuca lo tuvo un roté? éxito rotundo, total. Quizás porque está muy cerca. Será porque tenemos hambre. Ya estás en... Ah, pues no comemos. No, mentira. Yo hoy día me comí Está una bueno. lata de maíz todo el día. ¿Sí? La dieta. ¿Estás listo con timbre? Parece. ¿Ah? ¿La fritaste con aceite? ¿Sí? ¿Alguien tocó el timbre? No. Algo ha sonado. La gente con Ya Ya, está. ya veríamos ahí, pues, o sea, hay una sombra ahí. El hombre de la mano negra. Ujú. Hay un musulmán. Ya hay 2 personas. Bienvenidos. Tiene que ser. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por esta noche y gracias porque tu presencia hace una diferencia en nuestras vidas, en este lugar. Gracias por tu amor y podemos abrir tu palabra y queremos que tu palabra sea expuesta por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día terminamos las 6 declaraciones de Juan el Bautista. Para Fanny, que se está incorporando, nosotros vimos que Juan el Bautista, en el capítulo 1, hizo 6 aseveraciones, o dijo 6 cosas relacionadas con Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 28, en adelante, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Analizamos por qué le llamó el Cordero y qué pecado quita. ¿Por qué dice quitó el pecado del mundo cuando vemos que todavía hay pecado en la tierra? Versículo 30, la segunda afirmación: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es una afirmación donde habla de la eternidad de Jesús, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros entendimos también que tenemos parte de esa eternidad cuando morimos y había que vivir con perspectiva de eternidad. Tercero, el versículo 31. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, mostrando con claridad que él conocía el propósito que Dios tenía para su vida y la función que tenía que cumplir. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y aquí hablamos acerca del Espíritu Santo y esta confirmación, reafirmación de que el que se estaba bautizando era el Mesías. Al momento en que aparece como señal en el cielo el Espíritu de Dios tomando forma de paloma, pero vimos que él no es una paloma, solamente tomó la figura de una paloma, porque en realidad es una persona que tiene una serie de funciones de la Trinidad. El quinto punto que vimos fue el versículo 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto lo analizamos la semana pasada. Este es el que bautiza con Espíritu Santo, que significaba somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, somos sumergidos en la cruz de Cristo y somos sumergidos en el reino de Cristo por una acción del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Esto lo tocamos la semana pasada. Y hoy nos toca en la sexta declaración que hizo Juan el Bautista, y con eso terminamos este pasaje y ya vamos a poder avanzar un poco más en el Evangelio de Juan. La sexta afirmación está en el versículo 34. Y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo De Dios. de Dios. Este es el Hijo de Dios. Ahora, Jesús recibe en la Biblia un aproximado de 87 nombres o títulos diferentes. 87 son los que yo he encontrado. Más o menos. 87. Príncipe de paz, león de Judá, la raíz de David. En el capítulo 1 de Juan, solo en el capítulo 1, tenemos 5 títulos que él recibe. Por ejemplo, en el versículo 1, Juan 1:1, ¿qué título recibe ahí? Juan 1:1. El verbo. El verbo. ¿No? En Juan 1:1 se le llama el verbo. En el versículo 9, Luz verdadera. luz, la luz verdadera, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el versículo 14, Carne. Verbo. Verbo. Carne. Hecho carne. ¿sí? Unigénito del Padre. Unigénito del Padre, Sí. ¿no? Juan 1:14. En el versículo 23, Uno que clama en el desierto. La voz. ¿no? El camino. La voz es Juan el Bautista. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino Clama en el desierto. del Señor. Camino del sol. Camino del Señor. Le llama el Señor, claro, Ah, Señor, ya. Señor. Y hemos visto que en el versículo 29 lleva el nombre o el título de El Cordero. De Dios. Hagamos un ejercicio y recordemos a ver títulos de Cristo. Ha mencionado varios. El verbo, la luz verdadera, el cordero, el Hijo de Dios. Ya. El cordero, el cordero, Vamos haciendo una ronda. ahí está. Vamos haciendo una ronda, cada uno tiene que decir uno. Vayan pensando. A ver. No, pues sí. No es que ¿Ah? No, el Dal. el camino, la verdad, la vida. Ok, el camino, la verdad, la ¿Te refieres vida. solamente al Evangelio de Juan o a No, cuál? no, toda la Biblia. todos. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Claro, Emmanuel. Emanuel. El Cristo, el ungido, el Mesías, es lo mismo. Cristo ungido, Redentor. Mesías. Redentor. ¿Qué más? Ella dijo la raíz de todo. La raíz de Judá. León de Judá. La raíz de David. Como cuando uno le dice que uno es vendido a él. Redentor. No, ¿Qué? el otro. ¿Cuál? ¿Vendido, Que uno es vendido por una. Dios pagó por sangre por todos nosotros. Hemos comprado, somos comprados. La Redentor. propiciación. Redimidos. El Redentor. El diablo es acusador y él es abogado. Abogado. El Espíritu Santo es el consolador. Así es. El buen pastor. ¿Cómo se presentó a El Juan buen pastor. en la isla de Patmos? Yo soy El que vino. El alfa y el omega. el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿No? Ahí está, puedes hacer crucigramas con esas cosas. Y nos Sí, repartes no, a no, y vacíos Y no repartes a todas partes, ¿verdad? Miren, Como lo hacía, teníamos un señor en Lima que se pasaba haciendo crucigramas buenísimos. Y hacíamos una revistita. ¿Cómo se llamaba? Que tuve un novio que se decía Por favor, Hechos. experto de Nedet. En Hechos es el autor de la vida, en Hebreos es el autor y consumador de la fe. Es la cabeza de la iglesia. En Isaías es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿En qué capítulo está eso? ¿Cuál de ellos? En Isaías. De Isaías. Isaías 9. Ah, 9. Isaías 9. Nos lo vas a dar, ¿no? En Juan, no, es el creador. En Ageo es el deseado. En primera de Juan 4 es el enviado de Dios.
Voy a leer nuevamente los Admirable nombres. consejero, Di que escriban ahí, Carlos. admirable que consejero. escriban Escriban a ver en comentarios los que están viendo por internet. el nombre de El Hijo amado, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el Juez justo, el Mediador, Pan de vida, Príncipe de los pastores, el Príncipe de paz, Renuevo, el Soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Testigo fiel, poderoso, admirable consejero. Estrella de la mañana, Estrella de la mañana, la aurora, la gloria de Jehová, la piedra angular. La estrella de la mañana, claro. Yo soy la resurrección y la vida, la rosa de Sarón, en fin, el Nazareno, ¿no? Varón de dolores, en fin, hay como 87 les menciono. Pero de estos de acá hay uno que es... No, ¿En serio? en serio. No, Yo te tenía uno crucificaste. que le dejaba en Lima. ¿Cómo pueden decirnos eso? Y ahora, lo importante es esto. Lo importante Señor de los es esto, ejércitos. que hay uno de los nombres que más implicancia tiene. Digamos que todos los otros nombres son como características, ¿no? Pero el nombre que lo identifica, que es importante que lo identifica, es el Hijo de Dios. ¿Entienden? El Hijo de Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista no quiere terminar de hacer su disertación sin enfatizar este tema. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante? Es por el término. El término es huios. U-I-O-S. Huios. Huios. ¿Eso es griego? Griego. Y ese término significa de la misma esencia, de la misma naturaleza, la misma herencia, ¿no? La misma herencia. Voy a repetir. La misma esencia. Me perdí. ¿Puedo volver a repetir? Huyos de la misma. Juyos. El término es juyos, que significa, se traduce como hijo. Ah, ok. Pero la palabra juyos significa la misma esencia, la misma naturaleza y la misma herencia. ¿Ya? ¿Cómo se escribe Julio? U-I-O-S. Naturaleza y la misma. I-O-S. Herencia. Esencia, naturaleza y herencia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante? Porque este término se utilizaba, por ejemplo, cuando se le llama hijo de David. A Jesús se le llama hijo de David. ¿No? ¿De qué está hablando? Que es descendente del Linaje, rey del linaje. David. Linaje de David, descendiente real, ¿no es cierto? Para el pueblo de Israel, David había sido el rey más grande que habían tenido y por lo tanto el hijo de David era el descendiente real de la cadena, ¿no? De David. Pero tiene que ver con su papel mesiánico, porque la promesa del Mesías fue dada de que iba a descender del linaje de David. Vamos a buscar Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Más atrás. Más. Ahí está. Jeremías 23, 5 y 6. versículos 5 y 6. Si se puedes leer, Isabel. Sí, ahí voy. 5 y 6. ¿Lo tienen todos? Bien. Sí. Muy bien. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Esta es la promesa dada a David. De su descendencia iba a venir el Mesías. Entonces dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Levantaré a David renuevo justo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿A quién van a llamar así? A Jesús. A Jesús lleva el nombre Jehová, justicia nuestra, porque Él es el que consigue la justicia de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cuando se le dice a Dios, a Jesucristo, se le llama Hijo de David, estamos hablando de su papel mesiánico, ¿no? Su herencia mesiánica, su ascendencia real de David. Entonces es su papel mesiánico, básicamente. Pero no solamente se le llama hijo de David, también se le llama hijo de hombre. Vamos a leer Juan 3:13, Mónica. Juan 3:13. Nadie subió al 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Noten estas palabras que las dice Jesucristo mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Cómo se llama? El Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? Está en el cielo. O sea, está aquí y allá. Está aquí y está allá. Está aquí y está allá, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ese es Jesucristo. El Hijo del Hombre, muy bien, pero que está en el cielo. O sea, está aquí, está allá. Y el nombre que utiliza es Hijo del Hombre. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 51. Y también le dijo, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, ¿no? Le está hablando a los discípulos, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero acá dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, vamos a pensar. Hijo, Huios, ¿qué significa? De la misma herencia. Misma herencia, misma naturaleza, misma esencia. Hijo de hombre, ¿qué está diciendo ahí? De la misma De la naturaleza, naturaleza humana también. Exactamente, de la misma naturaleza humana, de la misma esencia humana. Por eso estamos hablando de que Jesucristo era 100% hombre. Era hombre con todas las características de la humanidad. Se cansaba, comía, necesitaba dormir, estaba sujeto a las tentaciones. Todas las características del ser humano. Hay algunas personas que a través de la historia han creado algunas sectas o algunas teologías y han dicho, por ejemplo, que Jesucristo no tuvo un cuerpo, sino que era como un espíritu que andaba por ahí, ¿no? Pero este texto, Hijo de Hombre, significa que él tenía la misma naturaleza y la misma esencia que los hombres, que todos los hombres, ¿no? Entonces, Hijo de David es Hijo de Hombre. Y ahí viene el título, Hijo de Dios. ¿Mm? Vamos a Juan capítulo 5, versículo 18. Juan o primero de Dios. Juan 5, 18. Este estaba en el otro lado. 5:18. Ajá. Por esto, ahí donde dice por esto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos lo querían matar. Claro, que se estaba blasfemando. Cuando él decía, soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Tengo la esencia divina, tengo la naturaleza divina y tengo la herencia divina. O sea, por eso es que los judíos decían, no, o sea, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, con la misma naturaleza divina. La misma autoridad. Uh-huh. Entonces, por esa razón es que los judíos lo querían matar, porque él decía, es que ¿entiendes? Cuando está diciendo que él es hijo de Dios, está diciendo que él es Dios, o sea, que él tiene naturaleza divina dentro, ¿no? Y eso no lo podían soportar los judíos. Ahora, Es como los testigos de Jehová que creen que Jesús es otro Dios. Dios menor, creado. Claro. Dios mayor. el título de Mesías, o Cristo, que es lo mismo, ¿no? El Mesías viene del hebreo, Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, pero que en otras partes de la Biblia se traduce, no traducen el Mesías, sino traducen el Cristo, que significa el ungido. O sea, cuando ustedes usan la palabra Cristo, es la misma palabra Mesías, es la misma palabra que ungido, ¿no? Noten ustedes la herejía de hoy en día de algunas iglesias donde vienen estos pastorcitos que dicen que ellos tienen la unción especial, que son los ungidos de Dios. Es un título que corresponde solamente a Jesucristo. Pero cuando se habla del Mesías o se habla del Cristo, estamos hablando de su función, o mejor dicho, su misión en la tierra. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de su esencia, de quién era Él. Y hay una diferencia entre lo que tengo que hacer, el propósito para el que Dios me manda, y el que soy, que es diferente, ¿no? Entonces, los judíos querían matarlo por eso, porque al decir que él era hijo de Dios, o aceptar que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios, decía tener origen divino, poseer el poder divino, y obviamente estar por encima de ellos. Pues. Ustedes son sacerdotes, ustedes son fariseos, yo soy el hijo de Dios. O sea, estoy acá, ¿me entienden? Ustedes están aquí abajo, yo estoy aquí arriba. Ahora, para entender mejor el título, vamos a ver qué papel cumple el Hijo de Dios en esta tierra. Es decir, el Hijo de Dios viene, pero la Biblia menciona una serie de cosas que le corresponden solo al Hijo de Dios. Y por eso Juan el Bautista lo quiere identificar. Este es el Hijo de Dios, ¿no? Porque ese Hijo de Dios tiene ciertas funciones y características en esta tierra que no la tiene nadie, ¿no? Vamos a empezar con Juan 3:18. Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Repasamos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tenía una función. Creer en Él salva o condena. ¿De acuerdo? Por lo tanto, era importante saber quién era Él. O sea, Juan predicaba sobre el arrepentimiento. claro, Viene Jesús y era... y tiene que creer en Él. Entonces era importante porque salvarse o condenarse tenía que ver con creer en el unigénito Hijo de Dios. Y entonces, ¿y quién es? ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? En el cual debo creer. Y por eso Juan se preocupó de Preparar el camino. apuntarlo, ¿no?
Este es, ¿me entiendes? En este es en que tienen que creer. Seguimos, Juan 3:36. Juan 6, 3:36. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con él, sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente, el Hijo como la puerta en la vida eterna. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. El único que puede dar vida es el Hijo. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, en él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres, ¿no? Esto es algo importante que la gente debería, si la gente lo llega a comprender, entonces entienden por qué es necesario seguir a Jesucristo. O sea, la vida tenemos la vida en diferentes maneras de entenderla. La vida biológica es cuando naces, ¿no? Naces, entonces eso se corresponde a la vida biológica, ¿no es cierto? Pero la vida tiene dos conceptos más. No solamente es vida biológica. La vida es vida emocional, ¿no? Es decir, hay gente que dice, yo vivo, pero en realidad no vivo. O sea, mi vida es un desastre, es horrible, es terrible, ¿no es cierto? Y la otra cosa es la vida eterna. Y entonces lo que la Biblia está diciendo es, tú puedes haber nacido biológicamente, pero para encontrar la vida en el sentido emocional, personal, de identidad y en la vida eterna, esa vida está en Él. No está en la fiesta, en la droga, en el trago, en el licor, no. Ahí no está. Está en Él. En Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Y esto identifica al Hijo de Dios, el cual puede dar vida. Otro no puede, otro no. No importa cuán filósofo, cuán líder seas, y puedas empezar una iglesia, una religión, lo que sea, no pueden dar vida si no eres el Hijo de Dios. Y por eso Juan se preocupa de identificarlo. Este es el Hijo de Dios. ¿Cuál era el que dijo antes, perdón? Juan 5:21. Juan 5:21. Juan 5:23. ¿A quién le toca? 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Uf, qué fuerte. ¿Eh? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hay que decirle esto a los testigos de Jehová, a ver qué dicen. ¿Por qué la Biblia nos pide que honremos al Hijo? Es el Hijo de Dios. Claro, es el Hijo de Dios. Los que honran a otras personas que no es. Y esto es importante porque Ellos hablan más de Jehová. Jehová, claro. Pero si la Biblia nos pide que honremos al Hijo como honramos al Padre, te está diciendo algo, ¿no? O sea, te está diciendo que el nivel del Hijo está a ese nivel del Padre. Entonces hay que honrar tanto al Hijo como al Padre. Juan 8:36. Este versículo es muy interesante. Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Así es. Entonces el Hijo de Dios tenía otra capacidad: liberar. Dice 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Por eso es que había que reconocer al Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Porque si el Hijo libertare, si te pones en las manos de Él, entonces serás verdaderamente libre, ¿no? Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Exacto. Entonces, por la muerte, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Somos reconciliados con Dios. Y por la vida del Hijo de Dios seremos salvos. Por su muerte somos reconciliados y por su vida seremos salvos. ¿Por qué? Dice el texto, somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Qué nos reconcilia con Dios? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No hay más. Entonces cuando alguien viene y te dice, ay, para mí todas las religiones son iguales, porque tú no importa en quién creas, igual llegas a Dios, no es así. A la luz de la Biblia no es así. La única persona que puede reconciliarte con Dios es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Por su muerte. Entonces el texto dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es lo único que nos reconcilia con Dios. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuera, entonces, de la muerte de su Hijo, nadie puede reconciliarme con Dios. Ni el cura, ni el pastor, ni el papa, ni nadie, ¿no es cierto? Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Eso está hablando acerca de la revelación. La Biblia nos habla de que la palabra, el mensaje de Dios fue revelado en forma progresiva. A veces la gente no entiende exactamente qué significa esto. Significa que hace muchísimos años no había Biblia. No había Biblia. Entonces Dios usaba ciertos métodos para manifestarse. A Abraham le hablaba personalmente, le mandaba a sus ángeles, así se estaba comunicando y se iba revelando poco a poco, pero no es que Abraham paraba con, ¿me entiendes? No es que Abraham paraba con Dios todo el tiempo y tomaban desayuno juntos, ¿no? O sea, Dios se manifestaba de vez en cuando. Entonces el conocimiento, la revelación que tenía Abraham era escasa, era pequeña, era poquita, ¿no? Era poquita. Entonces luego fue pasando el tiempo y Dios se comenzó a manifestar cada vez más. Y entonces comenzó a usar de los de jueces, profetas, ¿no? Moisés, se revela Moisés. Entonces, recién ahí, por ejemplo, se escribe el Pentateuco. Con Moisés se escribe el Pentateuco, ¿no? Después comienzan a venir los profetas, y los profetas revelan cada vez más acerca de Dios. Y el Espíritu Santo estaba solo en uno. En una persona, hablando a través. Entonces, ¿me entienden? Entonces, el mensaje de Dios fue revelándose progresivamente. Ay, pero ¿por qué David tenía varias mujeres? Porque el mensaje era revelación progresiva, todavía no se habían revelado todas las cosas que había que saber, hasta Jesucristo, el Hijo de Dios, que dice en Hebreos. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero la mayor revelación que nosotros tenemos es en Jesucristo. Entonces, es una revelación progresiva. Por eso es que en esa época se hacían cosas que no estaban bien, pero por la ignorancia de la gente, en cierta manera eran permitidas. Por eso Abraham no estuvo bien, pero tuvo relaciones con la sierva y salió Ismael y hasta ahora estamos pagando el problema, ¿no? Y en este tipo de cosas. Pero cuando ya llega Jesucristo viene la revelación
completa. Jesucristo, en cuanto a ese tema, Jesucristo es muy claro, ¿no? El Jesucristo toca este texto y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en forma singular. La revelación máxima en Jesucristo, ¿no? Entonces, hay que definir por medio de quién viene la revelación. Exacto. Entonces acá nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿quieres saber tú cuál es la revelación de Dios? ¿Quieres saber tú cuál es la verdad de Dios? ¿Quieres saber tú qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios planea, qué es lo que Dios anhela? Escucha pues la revelación. ¿De quién? Del Hijo. Porque para eso vino. Hemos visto nosotros que Cristo trajo la verdad y la gracia. Por medio de la ley, por medio de Moisés fue la ley, pero por medio de Jesucristo es la verdad y la gracia. Toda la gente está imbuida en un montón de mentiras, ¿no? No, yo creo en Zeus, no, yo creo en Ra, no, de la época de los egipcios, de los babilonios, no, la serpiente, no, la luna, no, el sol. Por esa ignorancia es que Jesucristo vino, para traernos la verdad, para decirnos: no existe Ra, se llama Jehová de los ejércitos, así. Pero que no es Zeus, no existe Zeus. ¿Se casan entre dioses? No se casan. La revelación la trae Jesucristo. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano me puede inventar cualquier cosa. Cualquier ser humano se le puede ocurrir una filosofía súper atractiva para las personas y entonces la gente dice: ¡ay, sí, yo lo sigo! No. Pero la verdad, la revelación viene por Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios trajo la revelación. Hay que identificar al Hijo de Dios para saber cuál es la revelación de Dios. ¿Me van entendiendo? Seguimos. Dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Todos nosotros siempre estamos hablando. ¿Qué pastor no ha tenido aquella experiencia de algún hermano, alguna hermana en la iglesia que se te acercan y te dicen: ay, pastor, ore por mí? Recuerdo una vez con el pastor Alfredo. Estábamos en la puerta de la iglesia y entra una hermana y se le acerca al pastor Alfredo y le dice: pastor Alfredo, por favor, ore por mí. Y el pastor Alfredo, que era bien duro, voltea y le dice: ¿que usted no sabe orar? No, pero usted está más cerca de Dios, le dice. Y entonces el pastor dijo: eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Pero nosotros queremos acercarnos a Dios. Y a veces no sabemos cómo, no sabemos la manera, porque buscamos un sacerdote intermediario. Y entonces este texto que acabamos de leer nos dice que tenemos un sacerdote intermediario. Dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, por medio de este sacerdote, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces yo necesito de ese sumo sacerdote. Yo necesito que ese sumo sacerdote, que es un intermediario, me ayude a acercarme al trono de la gracia. Pero acá nos dice que ese sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro. No es el Papa Juan Pablo. No hay otro. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es importante identificar al Hijo de Dios, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 31.
28. Acá tú mencionaste que fue tentado en todo. ¿Alguna vez has hecho un estudio sobre todas las tentaciones de Jesús? Donde aparecen las tentaciones de Jesús es en Mateo cuando habla del desierto, pero fuera de eso, sí, fuera de eso no dice que sea. No hay otras, ¿no? No hay otro. Yo me imagino que tiene que haber habido como. Lo que pasa es que nosotros, la imagen que tenemos de él como hijo del hombre, es decir, un 100% hombre, hay cosas que no procesa nuestro cerebro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no queremos procesarlo. Es exactamente lo que hacemos con nuestra mamá, ¿no? Es decir, hay cosas que nuestra mamá no hace. Y entonces la gente te dice, sí, pero tú cómo naciste, ¿no? O sea, tú cómo naciste, tu mamá tuvo que hacer algo, ¿no? Y uno dice, no puedo pensar. Entonces, ese tipo de cosas uno no las quiere pensar. Lo mismo pasa con Cristo. O sea, cuando decimos 100% hombre, quiere decir que Jesús orinaba. ¿No? ¿Me entienden? Pero no tan como algo se produce entre nosotros como para decir, no, pero es que tenía que hacerlo, o sea, era 100% hombre. Entonces, cuando hablamos de las tentaciones, es algo que no se maneja, porque decimos, no, él estaba muy, muy elevado para esas cosas, ¿no? Los fariseos trataban de tentarle. Cuando Sí. le dijeron El poder, los impuestos. Claro. Le tentaban el poder. Con el poder, pero básicamente fue el diablo el que hizo las grandes tentaciones, pero Las no. mujeres también deben haberlo querido tentar. No sé. No está registrado. No, pues no está registrado. No, yo me Lo imagino. asocian con María Magdalena. ¿Ah? Lo asocian con María Magdalena. Claro, ¿qué mujer entra a una reunión? Ahora, imagínense ustedes, imagínense que ya estamos comiendo con amigos, con discípulos, estamos así, y viene una mujer y me saca los zapatos y comienza a lavar mis zapatos con lágrimas y luego me echa perfume con su pelo. O sea, ¿te imaginas esa escena, no? O sea, los otros discípulos, ¿qué deben haber pensado? O sea, ¿por qué? Esto es algo que don Alfredo decía. Si vas a aconsejar, nunca aconsejes con la ventana cerrada. ¿Por qué? Porque psicológicamente, cuando una mujer busca ayuda, si encuentra un hombre que la escucha, que la comprende, que la entiende, es muy fácil que esa mujer se vincule emocionalmente a él. Es muy fácil que se vincule emocionalmente. Y tiene que haber habido muchas mujeres que estaban prendidas de Jesús, ¿no? Claro, lo veían con respeto, con cariño, pero, ¿me entiendes? Si Jesús en algún momento hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Estoy buscando esposa, aparecían 700 ahí. Samaritana, Tenía que estar Claro. todas las mujeres con las que Claro. Jesús Entonces, definitivamente, Jesús y las mujeres que sus mujeres que lo rodeaban. Y entonces, sus fans. entonces ahí definitivamente había tentación, pero el texto no lo relata, ¿no? Creo que porque los mismos discípulos tampoco daban luz a esa imaginación, como para decir estaba siendo tentado, ¿no? Porque, sí. Tengo muy vagamente así de niña, creo que yo vi una película Sí. en el tiempo de Jesús, como que lo metían en una habitación y arriba estaban otros viéndolo, con una mujer. ¿Ah, sí? Así muy vagamente. Sí, ahora se está viendo, Fanny. No, era una película en Claro, el tiempo de la seguro. Semana Santa que Ya. siempre las pasaban. Ya. Y en este era él, con Ya. una mujer, como cuando dice lo metieron estaba en tentaciones, y así. Ya. Tengo esta imagen de esta Bueno. película. Por eso la película, pero no conocía de la Biblia, por eso no sabía si estaba así. Claro. Ok, vamos avanzando. Entonces dice en el capítulo 10, versículo 28 al 31. y que violan la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es un pasaje que también te dice, Momentito. para el coche, ¿no? Ten cuidado
que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es el mequetrefe. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y hay muchos que lo están haciendo. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tomen ustedes en cuenta cuántas maneras hay de pisotear al Hijo de Dios y de menospreciar y tener por inmunda la sangre que lo vertió en la cruz. ¿Entienden? Muy bien, primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Primera, sí. El otro Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué poder tiene el Hijo de Dios? Deshacer las obras del diablo. Este es un tema interesante, porque una de las cosas que yo aprendí desde que empecé en los caminos del Señor era que el diablo no solamente te ofrece el pecado, sino que especialmente en algunos casos lo que el diablo hace es tejer una red. Como una araña. Como una araña, ¿no? Es decir, tú puedes ser muy firme, ¿no? Pero el diablo se preocupa de tejer una red. Poquito va tejiendo su telaraña, su red, ¿no es cierto? Y va al medio y te pone el bocadito, ¿no? Ahí está, ¿no? Y espera. Entonces la mosca pasa en picada, pero justo antes de llegar, ¡bum!, vuela, ¿no? No le pasó nada, no le pasó nada. Y entonces la mosca vuelve a pasar y da una chequea así y no hay ninguna araña cerca. Y vuelve a pasar y va volando al costadito y sigue dando vueltas y no hay ninguna araña cerca hasta que se posa en la red por el chocolate y ahí queda apretada. Y esto es lo que hace el diablo, teje a veces redes alrededor de nosotros, ¿no? No solamente te da una tentación, no solamente te ofrece una oportunidad, ¿no? O una tentación, pero además de eso, lo que él quiere es que ese pecado se convierta en una red que te atrape y que no te deje salir, ¿no? Y entonces el diablo hace las obras de tal manera que quiere apresarte, no quiere que puedas volar después, no quiere, porque sabe que si tú pecas y luego vas y, Señor, perdóname, y el Señor te perdona, ya pasó todo, te olvidaste. No, lo que Él quiere es crear esta red a tu alrededor. Y este texto dice que el Hijo de Dios tiene la capacidad de deshacer las obras del diablo. Por eso es importante reconocer al Hijo de Dios. Vamos a 1 de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, en el estudio de las mujeres, ¿qué? No, sí, es que lindo es ese versículo. Sí, sí. Vencemos al mundo. En el estudio de las mujeres, ustedes hablaron de los enemigos del cristiano. El diablo, el mundo y la carne. El diablo, Satanás, el mundo y la carne, los tres. Y estos tres están permanentemente en una batalla contra nosotros. Pero el mundo está ahí, latente, ¿no? El mundo quiere convencerte, quiere seducirte, quiere jalarte, quiere moldearte, ¿no? Y entonces dice, ¿quién vence al mundo? No es el que dice, yo tengo mi carácter y yo lo logro solito, ¿no? O yo soy bien macho, no. El que vence al mundo es el que cree en el Hijo de Dios. Por eso es importante que reconozcas quién es el Hijo de Dios, para que sepas en quién creer, ¿ves?
Ah, porque a mí me habían dicho que el Bhagavad Gita tiene a ser de unos líderes Krishna y no, el Hijo de Dios es el que te da poder para vencer al mundo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Búscalo, encuéntralo, reconócelo y cree en él y no creas en otra cosa. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. El que tiene al Hijo tiene la vida. No el que tiene una religión, no el que tiene al fundador de una religión, no un pensador, no un filósofo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hay mucha gente hoy en día y en todos estos tiempos que dicen, tengo todo pero me falta algo. Claro. Me siento vacío. Esta chica de Nubeluz que se suicidó. Teniendo fama, dinero. En Perú había unas chicas que eran lindas, con los niños, siempre hablaba de cosas lindas, terminó tirándose un tiro en la boca. La desesperación. Los niños se quedaron, o sea, tenía todo, pero no tenía por eso. Le faltaba. Una chica muy traumada. Claro. Y se repite, ¿no? Esto, mucha gente que dice que le falta algo, le falta algo. Bueno, por todos estos versículos que hemos visto, volviendo a Juan, al capítulo 1, Juan, el capítulo 1, cuando Juan, en el versículo 34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para mi punto de vista, es más o menos así. Frases de Juan el Bautista. Señores, este Jesús que acabo de bautizar, sobre quien descendió el Espíritu Santo delante mío, que es antes que yo porque es eterno, y quien los bautizará con el Espíritu Santo, este es el Cordero de Dios, quitará el pecado del mundo, y no es otro más que el mismo Hijo de Dios, con la esencia, el poder y la autoridad de Dios el Padre. Creed en Él y obtendréis la vida eterna, ¿no? O sea, ese era el objetivo de señalarlo. Ahora, una pregunta más. Juan el Bautista lo reconoce. Juan el Bautista lo reconoce. ¿Pero fue el único que lo reconoció? Recordemos, ¿cuál es la frase cuando Jesús está bautizando y desciende el Espíritu Santo y se abre el cielo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado? O sea, no solamente Juan el Bautista, es el mismo Dios en el cielo. Pero, por ejemplo, Perdón, Mateo 8. ¿Cuál es el pasaje que leíste hace un ratito, Juan? ¿Qué? Juan. El anterior, El anterior. El que El tiene de la Juan. vida, Después de 5:12 comenzaste a leer. Juan. Ah, no, es un pensamiento que yo he escrito. Ah, un pensamiento. Sí. ¿Y el de ahorita? Ahorita es Mateo 3:17. Mateo 3:17. Mateo 8, versículos 28 y 29. Ay, Mateo 3, Mateo 8. Mateo 8, versículo. 28 y 29. 28. ¿Me toca? No, Aquí. ¿A quién le toca? Mateo 8, 28 y 29. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los mismos demonios Lo reconoce. lo reconocen. Este es el Hijo de Dios. Los discípulos, por ejemplo, cuando ellos están en la tormenta, ¿recuerdan Mateo 14? Dice que están en la tormenta y Jesús aparece al costado y entonces dice Pedro, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14.
28, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lee hasta el 33. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta el 33. 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿No? O sea, claro. Ven, o sea, imagínate lo que están mirando. Primero ven una tormenta, en medio de la tormenta Jesús caminando sobre el agua. Luego hace que Pedro camine sobre el agua. Después hace que la tormenta se calme. La gente dice, no, este es el Hijo de Dios de todas maneras. No hay chance. Este tiene que ser el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos, ¿no? Mateo 26, 63 y 64. Mateo 26, 63 y 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque se lo dije a un amigo el otro día que estábamos discutiendo. 63, 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le está haciendo dos preguntas. ¿Eres tú el Mesías y además eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. No, ¿sabes qué? Mira, en realidad no, o sea, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús. O sea, si Jesús, si esto no es verdad, Jesús era un patán. Esto es importante porque hay mucha gente hoy en día que se las da de muy sabios y agarran y dicen, es que nosotros vivimos la fe de una manera, no debes creer todo. Bueno, esto lo dijo Cristo. Si no creemos esto que dijo Cristo, entonces Cristo es un patán, es un mentiroso. Él agarra y dice cosas como, ¿eres tú el Hijo de Dios? Sí, tú lo has dicho. Y además te digo algo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, viniendo en las nubes del cielo, hablando de su segunda venida. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Me encanta también, esto lo voy a leer yo ya para terminar. Jesús está siendo crucificado. Mateo 27, versículo 39. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esa es una tentación para Jesús. Sí. Fue una tentación de su poderío. Claro. Hubiera podido decir... No, yo estoy allá y le digo, Señor, mándale 3 ángeles que lo barran. Esto. Un rayo que lo parta por la mitad. No. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda pues ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quieren, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo que pasa es que ellos no entendían que él tenía que morir. El propósito era morir en la cruz, no era descender de la cruz.
El propósito era morir en la cruz, ¿no? Y entonces él se aguanta y se calla la boca, ¿no? Y lo mismo lo injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Pero quiero que leamos ahora el versículo 50. 27:50. Sí. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, escuchen bien, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque si ves cada milagro, nadie lo pudo, ninguna mano humana pudo haberlo hecho. Tú te puedes imaginar el corazón de este soldado. Piensa. Este era el Hijo Jesús de cuando Dios. dice, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó. El Espíritu lo hizo voluntariamente, Él entrega. A Él no lo matan, Él solo. Pero entonces, o sea, la discusión de los soldados. Tú le querías partir las piernas. Tú le querías partir las piernas. No, tú eras el que... O sea, este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo. Acabamos de matar al Hijo de Dios. Acabamos de matar al Hijo de Dios. ¿Quiénes habrán sido los testigos de esta muerte? O sea, ¿quiénes habrán estado en el instante en que el Hijo de Dios estaba muriendo ahí? ¿Dónde estaban estos sacerdotes que se burlaban del Hijo de Dios? Todos están escondidos por ahí. ¿Dónde? O sea, ¿te imaginas? Imagínate la muerte de esta gente. Se murió ese sumo sacerdote. Los sacerdotes que creían en... Jesús está a la derecha. Sí, es que lo Yo no sé si vieron, ustedes que se no acuerdan lo- que antes no en la lo Iglesia creían. Católica cuando se decía la misa decía y los malditos judíos que mataron a Así es. Jesús, sí, Decía claro, eso. sí, los malditos Claro. judíos. Hasta que después se quejaron La cuestión de la- cuando ya Israel fue nuevamente Nación. nación, se quejaron contra el Vaticano y llegaron a un acuerdo de quitar esas frases de la misa, se decía los Mira, malditos yo judíos. nunca escuché eso. Y eso es falso, los judíos no lo mataron, él quiso morir, porque ahí en Juan 10:18 dice, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. ¿no? Exactamente. Los judíos fueron simplemente Sí, el instrumento en medio. para que se cumpla la profecía. Pero el punto es este, ¿no? Cuando comenzamos a entender todo lo que el Hijo de Dios venía a traer y por qué era importante para Juan señalarlo. Este es el Hijo de Dios. Para que no se nos pierda la cabeza. Todo lo que el Hijo de Dios puede hacer, pero el Hijo de Dios tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret. Entonces, cuando viene alguien con esas pavadas, esas tonterías de que podemos encontrar toda la realización personal en el esfuerzo humano y busca dentro de ti mismo tu campeón, son tonterías, porque es el Hijo de Dios el único que puede disolver las obras del diablo en nuestras vidas, puede darnos libertad, puede darnos vida eterna, puede transformarnos. O sea, es el Hijo de Dios, ahí tiene que estar apuntando nuestros ojos. Amén. Oramos para terminar. Gracias Dios por esta noche y este estudio. Cuán importante es reconocer que tú eres el Hijo de Dios y que tú hiciste lo que debías hacer y que el mundo te reconoció, hasta los demonios te reconocieron, el mismo Padre desde los cielos. Tú mismo aceptaste, dijiste que eras el Hijo de Dios. Y esto, Padre, nos hace reflexionar. ¿Cómo te tratamos en nuestro corazón? ¿Qué lugar ocupas en nuestro corazón?
Gracias, oh Dios, por este estudio. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y desde pequeñito también Simeón fue en la religión. ¿De qué?